Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con Dios y con nosotros el evangelista Misael Quesada. Por aquí delante, gloria al Señor. Puede como guste, aquí arriba o aquí abajo. Gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Aleluya, Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto glorifican al Eterno en esta noche? Qué bendición estar en esta tierra de avivamiento y en esta casa, ¿verdad? Que aunque yo no había tenido la oportunidad de estar, a uno como predicador, también que conoce muchas personas de Consuelo, le llegan las noticias de lo que Dios está haciendo a través de esta casa, a través del pastorado y a través de la juventud. Sigo la cuenta de la iglesia en las redes. Siempre veo las cosas maravillosas, el mover de Dios. Y a muchos de los muchachos también los sigo en la plataforma de Instagram, como el que cantó, que estaba tocando el bajo, ¿verdad? Que Dios lo bendiga a él y a su esposa y a todos los demás. Que Dios bendiga al coordinador Juan Mejía o Juan Say. Quiero que usted vaya conmigo a su Biblia. Daniel capítulo 1, versículo 8, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos al 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Padre, gracias, porque tus palabras son santas y benditas. Puede sentarse. Quiero bendecir las personas que me acompañan en esta noche, mis amigos, hermanos y compadres, ¿verdad? Rosel Toussaint y su esposa Catherine, y el ministro Jeffrey Matos, que ya en otras ocasiones ha estado también conmigo en el municipio de Consuelo, aunque Rosel y Catherine también, pero Jeffrey con más frecuencia. Quiero en esta noche hablarles unos minutos con el tema más por menos. Exclame conmigo, más por menos. O podemos combinar estas palabras y decir más a cambio de menos. En el plan de Dios, amados hermanos, siempre ha estado la intención de darnos más a cambio de menos. Fíjese que en todos los aspectos, en cualquier área de la vida, que alguien realice una negociación, siempre va a procurar obtener algún tipo de ventaja. Cuanto mínimo, si se está haciendo un acuerdo, la persona entonces procura no tener pérdida. Pero nadie entra en un negocio, nadie entra en una transacción para entonces recibir menos de lo que está invirtiendo, porque la gente no procura perder. Sin embargo, en el trato de Dios con nosotros, siempre vamos a ver desde los orígenes, desde el principio, que en nuestra relación Dios ha procurado darnos más a cambio de menos. Y yo estoy usando la palabra menos, pero bien se pudiera usar también la palabra nada, porque sabemos nosotros que estamos de este lado, que comparado a todo lo que Él ha hecho con nosotros, no tenemos nada que ofrecerle. Y de hecho, someternos a su voluntad, si es lo que vamos a hacer, nos conviene a nosotros. Cumplir la ley y los preceptos de Dios y lo que Él ha establecido en su palabra, no es por conveniencia de Él, tiene que ver con la conveniencia del hombre.
Y no hablo solo de la era nuevo testamentaria, hablo también de las leyes mosaicas. Cuando Dios dio instrucciones, todas las leyes que estaban establecidas ahí tenían que ver con el cuidado del hombre. Incluso hay algunas de esas leyes que muchos años después, miles de años después, entonces la ciencia descubrió que lo que Dios ya había instruido era conveniente para la salud del hombre. Pero Dios se la sabe toda. Hablar de más a cambio de menos. Por ejemplo, a Adán le entregó un jardín completo y solo le prohibió comer de un árbol. En el tiempo de Noé, a Noé y a sus hijos, con ellos estableció un pacto, y lo único que le pidió fue que no anduvieran en las andanzas pecaminosas de los que habían sido eliminados a causa del diluvio. A Abraham lo hizo padre de una multitud, y lo único que le pidió fue que guardara su pacto. Pero podemos seguir con la narrativa bíblica. En los días de Moisés, libertó al pueblo con mano poderosa de la opresión de Faraón, y lo único que le pidió fue que guardara la ley. Diga conmigo: más a cambio de menos. Y si pasamos a nosotros, entonces nos damos cuenta que a nosotros nos entregó su hijo, y lo único que pidió fue que honremos su sacrificio. Y su hijo, cuando ya se fue y hizo la obra transformadora que vino a hacer, entonces nos entregó al Espíritu Santo. Y lo único que nos pide es que no lo contristemos. Siempre en la transacción de Dios para el hombre tiene que ver con más a cambio de menos. No importa cómo tú lo veas, cada vez que pongas la balanza, siempre se va a inclinar más del lado de Dios. Dime cuánto ofrece y te voy a decir cuánto Él hizo. Dime qué estás haciendo por Él y te voy a decir lo que ya Él hizo por ti. Oh, gloria. Por eso yo me he dado cuenta que Satanás puede darme motivos para yo irme, pero Jesús ya me dio una razón para quedarme. No estoy aquí por motivo, estoy aquí por una razón. Porque los motivos tienen que ver con tienen que ver con los sentimientos, pero la razón tiene que ver con una convicción. Cuando Satanás te dé motivos para irte, recuerda que ya tú tienes una razón para quedarte. Pasa revista y te darás cuenta que es más lo que Él ha hecho. Pasa revista y te darás cuenta que todo lo que Él te está pidiendo que hagas, al final tú tienes más que ganar que lo que vas a perder. Mire, a mí me gusta decir que los del propósito nunca pierden, aunque a veces solo ganen experiencia. Y yo sé que algunos a lo mejor dirán: predicador, ¿y de qué me sirve la experiencia? Si yo lo que quería era una victoria. Te voy a decir de qué te sirve la experiencia. La experiencia de hoy garantiza la victoria de mañana. Hay gente que si no hubiera fracasado ayer, no estuviera ganando hoy. Hay gente que la forma en la que ellos se conducen con otros es porque a ellos lo deshonraron, es porque a ellos los maltrataron, es porque a ellos lo golpearon, y como ellos perdieron, tiene que ver con ganar. Si estás haciendo la voluntad de Dios, nunca vas a perder. Mire, pero esto de que nos entregó a su hijo, yo no quiero pasarlo así tan por encima, porque no podemos hablar de que entregó a su hijo como que era algo sencillo. De hecho, la forma en la que Él decide ilustrarlo en el sacrificio de Isaac, cuando le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, es algo impresionante, porque estaba apuntando al sacrificio de Cristo. Estaba diciendo que al igual que Abraham se sentía mal, así también él se iba a sentir en el futuro cuando crucificaran a su hijo en la cruz del Calvario. Y antes de que llegara el momento, él dijo: sacrifícame a tu único hijo, a tu Isaac, a quien tú amas. Porque Cristo tuvo que dejar de ser unigénito para pasar a ser primogénito, para ser el primero entre muchos hermanos. Mire, el hijo
El hijo tuvo que dejar de ser como el padre para que nosotros podamos ser como el hijo. Yo no sé si alguien está entendiendo eso. Por eso dice la Biblia en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 6 que él no estimó el ser en forma de Dios como cosa a que aferrarse. Lo dejó todo. Lo dejó todo. En el libro de Romanos capítulo 8 versículo 29 confirma que él es el primero entre muchos hermanos, el cual, dice Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Lo pusieron a elegir. ¿Quieres seguir siendo esto o quieres ser esto? La Biblia dice que se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo. Se hizo igual que los hombres y estando en condición de hombre. Me gusta la forma en la que el apóstol lo presenta, porque hablar de una condición de hombre, estamos hablando de Dios, del creador del cielo y del universo. Estamos hablando de aquel que estaba presente cuando el Eterno habló y dijo sea la luz. Y ahora la Biblia dice que se encasilló. La Biblia dice que se limitó para habitar dentro del cuerpo de una mujer y nacer para darte vida. No estamos hablando de cualquier cosa. Por eso la Biblia lo presenta de manera explícita en condición de hombre. Y estando en condición de hombre se humilló hasta lo sumo y fue a la muerte. Y entonces ahí da un detalle, dice, y muerte de cruz. Porque toda la trayectoria de Jesús sobre la tierra tiene que ver con su misión, desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso no fue coincidencia que naciera en un pesebre. Esto tiene que ver con propósito, para que la gente entendiera que al igual por el hecho de él nacer en un pesebre se mencionó el pesebre, así también por el hecho de él nacer en tu vida hoy te están mencionando a ti. Porque nunca en la historia se había hablado del pesebre, pero el día que Jesús nació en el pesebre, hay alguien que tiene que entender eso, que antes de que Jesús naciera en mí, yo también estaba putrefacto, yo también estaba sucio, yo también estaba inmundo. Pero un día el niño se acostó sobre mí. Un día el niño nació en el pesebre y le dio valor a mi vida. No es el pesebre, es el niño que acostaron en el pesebre. Hay que decirlo claro, Jeffrey, porque a lo mejor hay gente que cree que el oro que los magos están tirando es por ellos. No es por ti, es lo que está dentro de ti. No es la vasija, es el aceite. Por eso el apóstol dijo que ha colocado este gran tesoro en vaso de barro. Toca a alguien y dile: no eres tú, es lo que está dentro de ti. Yo no quisiera imaginarme, Juan Say, al burrito de la entrada triunfal, y que comparó, mira las hojas que me están tirando, mira las ramas que me están tirando. Tú nada más eres el burro. Tú nada más eres el burro. Si hay algún reconocimiento, es porque carga la gloria. Es porque carga la gloria. El día que Jesús se apea del burro, el burro sigue siendo un día más. Mantente humilde para que no se baje, porque la gloria se baja de los orgullosos. Por eso la vida de sumisión es lo que hace que alguien porte la gloria. Por eso la gloria era cargada por levitas, no por profetas, por levitas. Porque la gente que adora es la gente que administra la gloria. Mire, a mí a veces me molesta cuando yo voy a una iglesia
Y a la hora del mensaje la gente dice de que vamos a pasar al plato fuerte. ¿Quién le dijo a la gente que el plato fuerte de un servicio es el mensaje? Gracias por la distinción, pero el plato fuerte de un servicio no es el mensaje. ¿Sabe cuál es el plato fuerte de un servicio? La adoración. Es más, yo le voy a decir una cosa: de todo lo que hacemos en la iglesia, lo más importante es la adoración. Pregúnteme por qué. Porque lo único que es eterno es la adoración. En el cielo yo no voy a estar predicando, voy a estar adorando. Por eso, si alguien es pastor, escuche esto: si alguien es pastor pero no sabe adorar, no va para el cielo. Si alguien es predicador pero no sabe adorar, no va para el cielo. Porque en el cielo solo entran los adoradores. El pastor tiene que ser adorador. El evangelista tiene que ser adorador. El profeta tiene que ser adorador. El maestro tiene que ser adorador. La adoración trasciende. La adoración trasciende. En muchos momentos, escuche esto: yo como predicador me he sentido estancado y yo no puedo predicar, pero adoro. Y cuando yo adoro, entonces mi adoración le da fuerza al predicador. Por eso hay gente que le pregunta a Dios y que yo no encuentro qué hacer. Adora. La adoración tiene tanto poder que pelea sola. Si no, pregúnteselo a Josafat. Dele un aplauso al Señor. El sacrificio de Isaac se parece al de Cristo en lo siguiente: Abraham sacrificó a su unigénito. Jesús era el unigénito de Dios. Cuando Abraham iba a subir al monte, él dijo: nosotros iremos, adoraremos y volveremos. El Señor se fue, pero dijo que volvía. De hecho, el lugar donde Dios le dice a Abraham que sacrifique a Isaac, el monte Moría, es el mismo lugar donde sacrificaron a Cristo. Alguien tiene que seguirlo. Abraham cargó la leña, pero Cristo cargó la cruz. Oh, gloria al Señor. La Biblia dice que cuando Abraham alzó los ojos, él vio un cordero que estaba envuelto en un zarzal. Y la Biblia dice que cuando Juan lo vio, dijo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que Abraham ató a su hijo al altar y él se quedó en obediencia. La obediencia de Cristo en cuanto al sacrificio es absoluta, al punto que la Biblia narra: enmudeció, no abrió su boca. La obediencia fue total. Ni siquiera cuando le pidió al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, ni siquiera ahí es un acto de desobediencia. Porque concluyó como debe concluir cualquier sentimiento de querer retroceder. Porque querer devolverse no es el problema es devolverse. Topa a alguien y dile: está bien que no estés bien. Sentirse mal, eso está bien. El problema es que tú le des rienda suelta a ese sentimiento. Porque nadie está aquí por sentir. Esa gente dice que nada más va a la iglesia cuando siente, que corre en el liderazgo cuando siente. ¿Y quién está aquí por sentir? Si fuera por sentir, ni siquiera Cristo hubiera muerto por nosotros. Él no sintió morir, pero Él concluyó de la manera correcta, como debemos concluir usted y yo cuando sentimos descaer, cuando queremos retroceder. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque esto no tiene que ver con sentimiento, tiene que ver con voluntad. Y voluntad nada más es fácil predicarlo, vivirlo es difícil. Usted me invita a mí a un mensaje de voluntad y yo le voy a predicar de voluntad. Me invita a una conferencia y yo le hablo de voluntad en el griego, en hebreo, en arameo, en todo lo que usted quiera que se le hable. Eso es fácil. Un estudio, lo que sea, eso es fácil. Vivir la voluntad de Dios es difícil. Porque voluntad tiene que ver cuando Dios te pone contra la espada y la pared y te dice: no es a tu manera, es a mi manera.
Voluntad tiene que ver con que a veces tú quieres ir rápido y Él te dice ve despacio. Y cuando ya tú te acostumbraste a ir despacio, Él te dice ahora ve rápido. Voluntad tiene que ver con que a veces tú quieres un no por respuesta y Él te da un sí. Y a veces tú lo que quieres es un sí y Él te dice que no. Voluntad tiene que ver con obedecer aun cuando tú no entiendas. Eso es voluntad. Voluntad tiene que ver con rendirte, con negarte, con decirle yo no entiendo lo que está pasando en mi vida, pero si tú me hablas yo voy, porque tú hablaste, yo caminé. Abraham duró 3 días para subir al monte Moriah. Jesucristo duró 3 días en la tumba. La Biblia dice que Abraham vio el día del Señor y se gozó. Ahora bien, amados hermanos, con todo lo que Dios nos ha entregado, aún así, muchos de nosotros no seguimos aceptando la oferta. Y yo quiero hablar de todo lo que Él nos ha entregado, porque la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 31 y 32, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice la Biblia, no nos dará con Él también todas las cosas. Porque no tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con las maravillas que Él manifiesta día tras día. Aún así, Yedi, la gente sabiendo que en el negocio de Dios siempre es ganar, ganar, hay gente que no acepta la oferta. Aún así, la gente sabiendo que se le está dando más y que se le está pidiendo menos, la gente no acepta la oferta. Y Él dice como en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. Y yo sé que mucha gente dirá predicador, pero ese versículo como que no cabe en nosotros, porque se usa en las actividades de amigos. Lea la Biblia, ¿a quién fue que se le dijo? A la iglesia de la Odisea. No estaba hablando con personas que no conocían del Señor, estaba hablando con la iglesia. Apocalipsis 3:20 es un texto bíblico para la iglesia. Esa es la iglesia de la Odisea, la misma iglesia que el ángel de Jehová le dijo, tú que no se sabe si eres fría, si eres tibia o eres caliente. Una iglesia que carecía de identidad y el Señor le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Mire, el llamado que el Señor está haciendo a abrir la puerta es para gente que esté en la iglesia. Porque lamentablemente pareciera que todos hemos aceptado la oferta, pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir a Jesús a nuestra manera, cuando ya hay una manera establecida. Por eso hay mucha gente que está buscando su propio evangelio. Y usted ve que algunos con su mal comportamiento se cambian de iglesia y brincan aquí y brincan allí. Yo creo en el traslado que lleva un propósito específico. De hecho, yo llevo un traslado congregacional y siempre lo he dicho. Yo creo que si no me hubiera movido, me hubiera muerto. Yo creo en el traslado. Y hay traslados que son convenientes para todo el mundo, para los que dejan ir y para el que se va. Yo creo en los traslados. Porque a veces para proseguir en contienda es mejor terminar en paz. ¿Alguien entiende eso? Sin embargo, usted no puede estar brincando para buscar un evangelio a su manera. Porque el evangelio ya tiene una forma. Yo no puedo tomar, Jeffrey, el evangelio y querer darle mi forma. Yo tengo que darle a mi vida la forma del evangelio. Soy yo que tengo que adaptarme al evangelio. Soy yo que tengo que adaptarme a los preceptos que ya Dios estableció. Él estableció una manera. Y si bien es cierto que los hombres desde siempre le han puesto carga a este evangelio que ni el Dios que fundó el evangelio le puso, también es cierto que hay una generación que le está pesando muy poco el compromiso con Cristo. Porque como está una cosa, está la otra. Claro, hay gente que ha puesto carga que la Biblia no dice que tenemos que llevar. Pero hay otros que entienden que el evangelio no es ninguna carga. Y la cruz. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese.
Lo primero, niégate, renuncia, muérete, toma tu cruz cada día y entonces sígueme. No es solamente sígueme, porque así no va a funcionar. Tienes que negarte y tienes que tomar la cruz de Cristo. Lamentablemente hay mucha gente que quiere recibir la doble porción del cielo sin rechazar la porción de la tierra. Y la única forma en la que yo puedo recibir una doble porción de parte de Dios es si yo rechazo la porción que este sistema me está ofreciendo. Ello no hay muchas cosas, no hay muchos casos que investigar. Si esta generación no tiene hambre de Dios, es porque se llenó de lo que ofrece el sistema de este mundo. ¿Dónde está tu apetito? Alguien más lo sació. Porque la realidad es que tú no puedes quedarte así vacío. Si tú no tienes hambre de Dios, es porque este sistema te está llamando. A lo mejor Dios te está sirviendo un manjar. A lo mejor Dios te está sirviendo buena comida. Pero como tú estás por ahí comiendo tripita, entiéndase en el sentido figurado, en el sentido espiritual, como tú estás comiendo en la calle, cuando llega a la casa no tiene hambre. ¿Alguien entiende eso? Por eso hay gente que está dejando el mensaje pastoral por un mensaje de alguien que no conoce. Oh, gloria. Por un mensaje de alguien que no sabe cómo vive. De hecho, hay algunos que tienen padres espirituales por las plataformas virtuales y digitales, y al padre que está cogiendo lucha con ellos no lo honran. Pero quieren la doble porción. Para recibir la doble porción de parte de Dios hay que negarse a la porción que el sistema nos está ofreciendo. Por eso yo tomé de manera intencional esta lectura, porque creo que no hay mayor ejemplo para hablar de negación a la corrupción de un sistema que Daniel. Uno de los más grandes ejemplos bíblicos, Daniel, que aunque fue tomado en cautiverio, su espíritu, su mente y su alma seguían libres. Porque una cosa es que te muevan de Judá y otra cosa es que saquen a Judá de adentro de ti. A mí me sorprende cómo ellos en Babilonia mantuvieron la integridad. Y hablo de ellos porque usted sabe que tenía acompañantes, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego. Cómo ellos estando en Babilonia se mantuvieron en integridad. Y la gente a veces estando en la iglesia se mantiene en pecado. No sé si me doy a entender. Porque ellos tenían todas las circunstancias para pecar y no pecaron. Hay gente que tiene todas las circunstancias para mantenerse santo y peca. Determinación tiene que ver con decisión. Resistir la porción de la comida del rey es algo que se decide a lo interno. Es algo que se hace por convicción. Sobre todo porque se entiende que lo que se pierde aceptando la voluntad del sistema tiene más valor que lo que se recibe. No hay forma en la que alguien pueda valorar lo que Dios le entregó si desconoce el valor de lo que recibió. Por eso yo creo que los Nabó de este tiempo, Russell, están vendiendo la viña, porque lo están mirando solo como una viña. Y Nabot nunca miró la viña como una viña, lo miró como una herencia. De hecho, quien le llamó viña fue Acá, cuando le dijo: Nabot, véndeme tu viña. Pero cuando Nabot respondió, él no dijo viña, él dijo: líbreme Jehová de yo venderte la heredad de mi padre, porque lo que para ti es una viña, para mí es una herencia. Por eso hay gente que no valora lo que ellos tienen, porque no conocen el valor que eso tiene. Nabot le llamó herencia porque había vínculos sentimentales en esa propiedad. Y cuando en un objeto inanimado hay vínculos sentimentales, ya no es lo que cuesta, es lo que vale. Ya lo relevante no es lo cuantitativo, es lo cualitativo. ¿Me va siguiendo? Es lo que representa esa viña. Por eso en cualquier lugar usted se encuentra a alguien que ya logró prosperar,
y que tiene una casa gigantesca y en un rincón de la casa tiene un motorcito 70 y todo el mundo le pregunta, pero eso está como quitándole lucidez a la casa, y él le dice, no, lo que pasa es que cuando yo era panadero, alaba, lo que pasa es que cuando yo era colmadero, cuando yo era esto, yo era aquello, no es lo que representa el motor. A lo mejor ese hombre nunca más vuelva a subirse en el motor, pero lo mantiene ahí porque hay vínculos sentimentales. Yo pregunto, ¿tú tienes el corazón en la herencia? ¿Tú tienes el corazón en lo que Dios te entregó? ¿Tú tienes el corazón en el llamado que Dios te hizo? Porque hay gente que lo está prostituyendo demasiado rápido. Hay gente que se está vendiendo demasiado rápido. Y a mí algo me está indicando que tú no conoces todavía el llamado que Dios te hizo. Por eso es que las dos mujeres, cuando Salomón empezó el reinado, que fueron delante de él a debatir con relación al niño, la Biblia dice que la que no era la madre dijo, ni a ti ni a mí que lo maten. Salomón, guiado por Dios, dijo, busquen una espada y vamos a partir al niño por la mitad, y denle a esta una mitad y denle a la otra mitad. Y la Biblia dice, textualmente, lo puede buscar, la Biblia dice que la que era la madre, las entrañas se le conmovieron y le dijo, no señor, dale a esta mujer, dale el niño. Y la que no era la madre, tú sabes lo que dijo, ni a ti ni a mí que lo maten. Porque cuando la gente no conoce el valor, le es fácil darle muerte. Mire que esta madre estaba sacrificando mucho, Jeffrey. Ella estaba sacrificando la crianza. Ella estaba sacrificando la cobertura. Ella estaba sacrificando que el niño estuviera día tras día con ella. Pero a lo mejor ella decía, yo me conformo con verlo crecer, aunque sea a distancia. Escuche esto. Yo me conformo con saber que él está bien y que cuando yo estoy sentada en la casa, yo lo vea jugar en la comunidad, aunque yo no sea la madre. Cuando alguien tiene vínculo sentimental con lo que Dios le entregó, cuando lo parió, para que usted me entienda, cuando lo pujó con dolores, cuando quedó embarazado de Dios y dio a luz eso, no es tan fácil ver que se muere. Las entrañas se le mueven. Por eso Salomón entendió que esa era la madre. Sigo en la historia de Daniel. Podrán cambiarte el nombre, pero no la esencia. Mire, a mí me llama la atención que la Biblia dice que cuando Daniel rehúsa comer de las comidas del rey, él pone al jefe de los eunucos a prueba. Y él dice, dame 10 días. Y cuando lleguen 10 días, entonces hace una prueba para ver cómo nosotros estamos. Y la Biblia dice que al paso de 10 días, ellos estaban más robustos que los que estaban comiendo de la porción de la comida del rey. Porque cuando tú renuncias a la porción de la tierra, la porción del cielo te sustenta. Y la doble porción de parte del Eterno hará que a ti nada te falte en esta tierra. No hay uno, con esto termino, no hay uno que haya renunciado a todo por Dios y que no haya conseguido más que lo que dejó. Consuelo, Dios te bendiga. Un honor inmenso estar con ustedes.